Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa 5 de formulación y dermatología. Los que no entren, pues, ellos se lo pierden porque es la mejor mesa de las jornadas. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha comentado Luis y la ley de Pareto pues aplicada a la formulación, ¿no? En cuanto a que ese 20% formula el 80% de las fórmulas, ¿no? Y viceversa. Y la verdad es que yo pienso mucho en eso, en cuanto a que creo que esa ley de Pareto se basa en algo, y es en algo muy importante que nos estamos dando cuenta con las actividades que llevamos a cabo en difusión, en formulación. Cuando hablamos con los médicos, es la falta de información constante que tienen, ¿no? Es decir, no, es que yo no la uso más porque no tengo información suficiente, que genera desconocimiento y que eso hace que no prescriba más de lo que a mí me gustaría, ¿no? En formulación dermatológica, la dermatología, aunque es el área clínica, ¿no? Que podemos decir que es como hermanada a la formulación desde siempre, y que hemos colaborado y lo seguimos haciendo, pues no deja de ser, pues bueno, tenemos el mismo problema, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, tenemos que seguir insistiendo en informar, en estar codo a codo con el médico, con el dermatólogo, e intentar, bueno, pues estar a su lado para innovar y para mejorar, y no para no quedarnos en las fórmulas de siempre, sino para ir más allá, ¿no? Con ese espíritu, pues vamos a empezar esta mesa, en la cual, por una parte, pues contamos con el doctor Jorge Alonso Suárez, que es dermatólogo. Él está en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y también está en el Hospital Vitasanit Internacional, también de aquí de la ciudad, que os dará una visión, yo creo que muy interesante en cuanto a las posibilidades que tiene la formulación, y a veces por qué se formula o por qué se deja de formular desde un punto de vista del dermatólogo, ¿no? Y por otra parte, pues contamos con Laura Corral, que es farmacéutica comunitaria, es farmacéutica en la botica de Argensola en Madrid, es de sobras conocida por todos. También es máster universitario en vehiculización o liberación de medicamentos por la Universidad de Londres. Es una joven aunque sobradamente preparada, ¿no? Eso ya la conocemos, y que nos hablará también de esa otra parte, ¿no? Y es que con la formulación en dermatología no solamente podemos seguir haciendo lo que ya conocemos, sino que sobre todo podemos ir por delante muchas veces de lo que la industria nos permite clínicamente, que podemos estar innovando constantemente y que podemos hacer cosas absolutamente increíbles. Y ya, bueno, pues Jorge, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización que hayáis elegido Málaga para compartir esta jornada, y también que me hayáis invitado a mí. A mí, cuando me propusieron el tema, la verdad que me dio un poco de miedo, porque digo, es la primera vez en mi vida que voy a hablar a gente que sabe más que yo, o sea, de esto. Entonces yo digo, bueno, hablar de novedades no tenía mucho sentido, porque sé que estáis mucho más puestos que yo, sino voy a hablar de mi experiencia, de lo que para mí ha supuesto la formulación en mi práctica clínica diaria. Entonces, realmente, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué formulo? ¿No? Pues, siendo un sentido académico, ¿no? Pues hay 3 puntos fundamentales. Por un lado, tenemos ciertas patologías que son huérfanas de cara a la terapia, bien porque a los laboratorios pues no les interesa, digamos, investigar en esa área, o bien porque son situaciones complejas que tenemos que utilizar varias alternativas, digamos, terapéuticas, y combinarlas personalizando el tratamiento. Pero también hay un factor fundamental. Yo, cuando empecé en la dermatología, pues yo comprendí
que la práctica privada también iba a ser importante en mi vida, ¿no? No hace falta que hablemos de la estabilidad laboral, de todas esas cosas, ¿no? Entonces yo me fijaba en aquellos dermatólogos de más prestigio en Málaga, que compartíamos nosotros el día a día, y yo me fijaba en una tónica común, que todos formulaban tratamientos, ¿no? Entonces, realmente la formulación, aparte de un sentido, digamos, práctico, además del bien al paciente, lleva una fidelización y es un valor añadido en nuestra práctica clínica. Entonces, esto hace que yo, pues desde la residencia, intentara incorporarla poco a poco. Yo cuento siempre una anécdota, y es que cuando yo empecé un poco a ejercer también en la privada, pues iba a unas clínicas que estaban en Coín, en Alaurín de la Torre, Alaurín el Grande, que son pueblos, digamos, que están pues más pegados a la parte de la Sierra de las Nieves. Y ya dejé de ir, yo formulaba mucho allí, los compañeros que habían estado antes nos formulaban. Y ahora se ha abierto un hospital público, que es el Hospital del Guadalhorce. Y estando allí pasando consulta, al año y medio de haberlo dejado, entró una paciente de Monda, que es un pueblecito que está por la Sierra de las Nieves. Y cuando me vio, dice, hombre, el doctor Jorge, el de la fórmula. Y yo me hizo mucha gracia y lo vi con mucho cariño. Entonces, realmente, ¿cuál es la evolución? Nosotros, esto es un trabajo de la doctora Nabila, que es su tesis doctoral, y ella hizo un análisis de un poco de lo que es la formulación magistral, ¿no? Y vio pues un poco qué es lo que más formulábamos, ¿no? Lo lógico, dermatólogo, corticoides, ¿no? O sea que es un poco eso, ¿no? Y queratolíticos. Luego, comparando, la verdad que las gráficas pues son similares en diferentes publicaciones, tanto de Alemania o Estados Unidos. Y luego pues se ve también la incorporación de la parte de la dermoestética, ¿no? Como lo que es los tratamientos, digamos, de alopecia, los tratamientos, digamos, despigmentantes, pues tienen una importancia bastante en nuestra práctica clínica diaria. Esto es lo que un estudiante de medicina recibimos en la facultad, y eso es lo que vemos de formulación magistral, ¿no? Por eso yo decía mi miedo de cara a dar una charla, ¿no? Este triángulo básico, y eso es una clase de 1 hora de formulación, y eso es lo que recibimos los médicos en la universidad, ¿no? Para que sepáis un poco, ¿no? Luego, pues, se va complicando y finalmente, pues, esto es lo que vemos en la residencia, ¿no? Pues decimos, bueno, pues, estas son las bases, y ni siquiera, pues, se entraba ni base Biller, ni base Lanet, y vamos incorporando cosas en función de la patología. Entonces, si todo es tan bueno, ¿por qué no se formula? O sea, ¿qué resistencias hay o qué resistencias pueden encontrar mis compañeros a la formulación? Pues fundamentalmente precio de la fórmula, variabilidad. Muchas veces no sabemos qué es lo que puede costar una cosa. Yo, por ejemplo, pues, con una paciente que estaba desesperado el otro día con un líquen plano oral, pues le formulé un tacrolimus en colutorio y me vino a la consulta, mire, me han pedido 150 euros, tal, y yo digo, bueno, yo no sabía el precio, yo no digo que sea ni caro ni barato, probablemente yo no lo metí en la ecuación porque no lo conocía, o sea, entonces muchas veces ese desconocimiento nos da miedo, ¿no? Luego, pues miedo a quedar mal con el paciente. Yo hoy mismo he recibido un correo electrónico de una persona que trabaja en Sanit, que la tengo de paciente, y me ha escrito, doctor, en la fórmula despigmentante que me prescribió me han dicho que la indometacina no existe en ningún laboratorio. Claro, yo he quedado fatal. O sea, que eso, dirá. Eso, bueno, pues yo no lo sabía, ¿no? Y lo prescribí esta semana y he quedado fatal con ella, como el peor médico del mundo, ¿no? Entonces todo esto hace que diga, bueno, pues asumir riesgos es complicado, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues ahora voy a contar un poco cuáles son mis fórmulas de la práctica clínica habitual y qué es lo que yo más prescribo en el día a día. Yo, en mi línea de trabajo, la psoriasis, pues es una cosa muy importante, donde yo desarrollo un poco la tesis doctoral y un poco en mi práctica en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Ahí tenemos dos realidades, o sea, todos los pacientes, por ejemplo, que vemos en la sanidad pública, el Daibovet. En la medicina privada, por eso hablo de la relatividad de situaciones, el Daibovet vale 60 euros. En un paciente tú le mandas eso y te viene de vuelta a la consulta, esto que me ha mandado no puedo, yo no tal. En cambio, en la pública es lo que demandan, porque es punto negro, le cuesta muy barato y la fórmula magistral está mal vista, ¿no? Pero yo, desde luego,
Con esta fórmula domino gran parte de las situaciones. Muchas veces yo a pacientes que planteo inicialmente como tratamiento sistémico clásico con metotrexato o ciclosporina, esperando los resultados analíticos, les prescribo fórmulas, pues por ejemplo basadas en el clobetasol o el salicílico en aceite capilar, o digamos con urea y salicílico y clobetasol, pues dependiendo de la base y de la extensión y las zonas afectadas, o para las uñas. Y cuando vienen a consulta yo me encuentro gran parte resuelto y en esa línea pues ya el paciente no requiere, digamos, tratamiento con metotrexato o ciclosporina, ¿no? Entonces a mí me ha resuelto muchas situaciones. La rosácea, pues igual, ¿no? Tenemos diferentes variantes, la eritematotelangiectásica, la pustulosa, granulomatosa. Son pieles muy intolerantes, que cualquier producto, digamos, de parafarmacia, pues no va bien. Son pacientes complejos de manejo, ¿no? Yo muchas veces formulo, pues, de extracto de glicólico del 3 al 5%, de ruscus, castaño de India, hialurónico, metronidazol. Yo todavía, en mi práctica habitual, tengo que decir que no me he encontrado ninguna paciente que me haya dicho, oye, me ha ido mal. Todas están muy contentas. Vamos, la verdad que es una fórmula muy bien tolerada y que a mí, en línea general, pues todas las pacientes contentas. Luego se puede combinar pues con muchas cosas, tratamiento láser, pero de base se sienten muy bien porque es un tratamiento personalizado y sienten que no le estás hablando de una enfermedad, que le estás hablando a ella y que estás diseñando un tratamiento para ella, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Referente al acné, ocurre igual. Millones de productos, DUAC, Epiduo. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, o sea que, aunque diga marcas comerciales, de diferentes precios. Yo, por ejemplo, pues los pacientes, cuando yo le planteo una fórmula magistral para las zonas localizadas basadas en retinoico, salicílico y clindamicina, en una base, digamos, poco grasa, pues los pacientes muy satisfechos porque tienen algo con lo que tratar las lesiones de acné puntuales y sienten también que luego se puede combinar pues con cualquier otro tipo de producto de parafarmacia. Esto es otro de los motivos de la formulación. Aquí vemos iconografía de pacientes con dermatitis herpetiforme o pemfigoide ampolloso. La Dazona, por su bajo precio, no la disponemos, digamos, como producto, digamos, comercializado. En el hospital público pues se hace un visado, se importa de Alemania o de Estados Unidos, con la problemática que algunas de ellas pues tienen gluten y son pacientes también que se asocia, digamos, la celiaquía. Y entonces, pues, una opción es la formulación. A mí me ha resuelto mucho, por ejemplo, un paciente con pemfigoide ampolloso que en la biopsia tenía muchísimos neutrófilos y entonces yo digo, bueno, pensando un poco en la quimiotaxis, que es una tercera línea que no responde a corticoides, la Dazona le ha resuelto su situación. Entonces, se puede plantear, ¿no? Pues Dazona 50 miligramos. Además, hay una cosa, que ponemos el número de cápsulas que queremos en cada momento para asegurarnos que el paciente venga a los controles analíticos que nosotros queremos establecer, para que no tengan más medicación de la necesaria y así nos aseguramos una correcta adherencia, que eso es otro factor muy importante de la formulación magistral. Podemos controlar los tiempos de visita en función de la medicación que le ponemos y eso es un valor añadido que también disponemos en la consulta. Referente a la escabiosis, pues bueno, esto parece una enfermedad del pasado, pero la vemos mucho también en consulta, ¿no? La sarna, ¿no? Ahora es el momento que a todo el mundo nos da picor nada más de escuchar el nombre. Pues realmente muchas veces cuando le explicamos el tratamiento en consulta de la permetrina, hoy dentro de 7 días la mantiene 24 horas, toda la ropa hay que meterla en agua caliente de más de 60 grados y no se puede lavar en bolsa negra, pues bueno, hay personas que no tienen la capacidad o no tienen, muchas veces, o no tenemos nosotros el tiempo de explicarlo bien, ¿no? Entonces muchas veces nos sirve de apoyo el poder mandar algo oral, ¿no? Yo me he encontrado con pacientes que han hecho el tratamiento con permetrina varias veces y mandándole el tratamiento oral con ivermectina a su dosis, con la regla de 3 que me aprendí, de 60 kilos, 12 miligramos, ¿no? Pues se soluciona el problema, ¿no? Con 2 cápsulas y el paciente pues obtiene una gran satisfacción. Referente al lupus cutáneo, otra de las áreas en las que muchas veces participo, son pacientes muy variables. Un mismo paciente puede tener diferentes tipos de lesiones, puede tener
pues parte de discoide crónico, que sea hiperqueratósico, puede tener una parte, digamos, que sea de tipo túmido, que es más eritematoedematoso, y entonces podemos clasificar en nuestra práctica clínica, no decir, pues, Clovate para todo, o Fluticren para todo, no. O sea, pues yo puedo decir, oiga, si tiene usted lesiones en cuero cabelludo con un componente más hiperqueratósico, pues en la fórmula, pues en un momento dado puedo combinar salicílico, o si voy a usar corticoides de manera mantenida, puedo utilizar pues el lactato amónico como factor protector, y podemos personalizar el tratamiento en diferentes áreas, ¿no? Que son pacientes que se prestan mucho a la formulación magistral. Patología sudativa que yo he englobado, pues por ejemplo la dermatitis del pañal, pues pacientes madres muy desesperadas, ¿no? Psoriasis invertida o balanitis inespecífica, que muchas veces también son muy complicadas, porque muchos de los productos que combinan, por ejemplo, corticoides y antimicóticos, pues son en formato crema o en formato pomada, y claro, ponerle eso a una zona de sudativa, a una zona de mucosa, es muy complejo, ¿no? Entonces, a mí pues me ha resuelto muchos de estos problemas esta pasta al agua, ¿no? O sea que la verdad que luego aplicándola durante 7 días o luego como mantenimiento 2 veces en semana, pues me ha resuelto muchos problemas en esta línea. Referente a los angiomas, otra piedra de toque, ¿no? Es una patología que sobre el papel pues aparece a los pocos días del nacimiento, angustia mucho a los padres, siempre se dice que es autorresolutiva, pero claro, hay una fase que hay que verse en la situación, en la consulta, y decir, no, esto se va a quitar. Sí, pero es que está más grande que la semana anterior y no le pongo nada. Dice, bueno, no tiene indicación de poner propanolol por vía oral, que hay que hacerle electrocardiograma al recién nacido, analíticas para detectar posibles hipoglucemias. Dice, bueno, ¿puedo poner algo tópico? Pues a mí me ha resuelto, sea bien por la propia evolución de la enfermedad y también por el efecto, digamos, del tratamiento, el timolol gel. ¿Qué ocurre con esto? Pues a mí me ha pasado con determinadas farmacias que me devuelven al paciente con un colirio. O sea, dicen, no, ¿para qué lo formula si esto pues, se ponga el colirio? Yo digo, no, o sea, yo le he pedido el gel, o sea, quiero que le ponga el gel 2 veces al día durante un mes, ¿no? Entonces, ahí también a veces he tenido yo algún roce en mi práctica habitual. Alopecia areata, otro motivo muy frecuente de consulta, una infiltración linfocitaria en el cual es una alopecia reversible, y también pues muchas veces el paciente, una vez que ha detectado que no tiene alteraciones tiroideas, pues el simple hecho de ver que está formulándole pues un complejo vitamínico con biotina, gluconato de zinc, que luego el minoxidil que le pones es un minoxidil que le añades el clobetasol para evitar pues que tenga que estar combinando pues espumas, cremas, que en una sola aplicación pues pueda realizar el mismo tratamiento, pues eso mejora mucho la adherencia al tratamiento y ayuda mucho a su cumplimiento, ¿no? Y a la resolución. Referente a la alopecia androgenética, todos los días en la consulta es una realidad, o sea, pues un 20% de la consulta es tricología y es uno de los motivos de consulta más frecuentes. ¿En qué se diferencia un dermatólogo a otro de cara a poner el tratamiento? Pues muchas veces el factor fundamental es poder personalizar el tratamiento. Muchos pacientes no toleran el minoxidil como tal, ¿no? Pues sienten picor, tienen una dermatitis seborreica sobreañadida, y el hecho de que le puedas añadir clotrimazol, le puedas añadir clobetasol, pues ayuda mucho al tratamiento. Y luego el tema del finasteride, ¿no? O sea, que puedas también personalizarlo, puedas también poner la dosis exacta en número de cápsulas para poder llevar un correcto seguimiento. En el caso de la mujer, que pueda formularlo a 2,5. Luego hay barbaridades. Yo escucho pacientes diciendo, yo compro el Proscar, lo divido con cuadrículas, con papel milimétrico, cojo tal, o sea, no podéis imaginar, ¿no? la realidad, ¿no? Entonces, pues ayuda mucho al cumplimiento. Referente a la alopecia androgenética, yo personalmente, con las espumas, ¿no? Que muchos de mis pacientes son los más que lo ven, que le dan más suciedad o menos tolerancia que la solución hidroalcohólica de siempre. Yo con la espuma, concretamente, no he tenido buena experiencia personal. Referente al melasma, esta pigmentación odiosa que ocurre en el embarazo con la toma de anticonceptivos orales,
Pues la verdad que muchas veces cuando los pacientes se plantean peeling, si le mandas esta fórmula antes, la paciente lo mismo ya no quiere hacerse el peeling, porque es verdad que si le explicas bien que es algo que va a irritar, que va a inflamar, que es normal, que todo lo que despigmenta tiene que irritar e inflamar, resuelve muchos problemas. Explicarle, bueno, si le quema y tal, lo tiene que retirar muy bien por la mañana, por el ácido retinoico. En Málaga tenemos 300 días de sol al año, espero que lo podáis comprobar este fin de semana, los que estéis. Pues la verdad que resuelve muchos problemas, ¿no? Salvo el de la indometacina ese que me ha pasado a mí esta semana. Referente a estrías, pues también un motivo de consulta muy frecuente, y yo personalmente pues mando muchas veces esta fórmula con retinoico, lo combino también con hialurónico, y el retinoico, bueno, si la estría está en una fase inflamatoria que ya no esté establecida como lesión blanquecina, pues también se puede, digamos, mejorar, ¿no?, lo que es la perspectiva del paciente. Referente a las conclusiones que yo quería plantear y también hacer pinceladas de mi práctica habitual, yo lo veo que es un valor añadido. Yo desconozco, en el rato que he estado ahí fuera, he intentado hablar con algunos, hablando un poco de la rentabilidad. Yo personalmente creo que primero es el bien al paciente, o sea que le estás estableciendo un tratamiento que probablemente no hay ningún preparado comercial que pueda resolver su problema de manera integral y que lo pueda solucionar. Segundo, que en principio también pensando en negocio, ¿no?, de alguna forma te hace ser diferente, no eres una marca blanca, ¿no? O sea, no eres el médico del Daivobet o el farmacéutico dispensador, ¿no? También eso hay una área que la tenemos que mirar y debatir. Cosas que hacen falta, pues formación constante, ¿no? Muchas veces yo las fórmulas que he puesto aquí son fórmulas que he aprendido de mis maestros. Muchas veces habéis visto que en nuestra formación en la facultad, yo esto que he puesto ahí en una diapositiva del triángulo es exactamente la misma diapositiva que me pusieron a mí en la facultad. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces los médicos estamos ávidos y muchas veces también a mí me ha costado que me han llamado por teléfono de la farmacia y me han dicho, oiga, que se ha equivocado con el porcentaje, oiga, que eso que le ha puesto en aceite no se puede poner en aceite, ¿no? Entonces, también el que prescribe pues tiene que tener la humildad y también tener canales de comunicación que podamos establecer para saber en qué nos equivocamos, ¿no? Y también vosotros que tengáis feedback de saber qué cosas, digamos, a lo mejor se están introduciendo y que realmente en la consulta no van bien. Y luego conseguir homogeneidad, ¿no? O sea, que eso también es una cosa que nos da miedo, ¿no?, de saber, pues, cosas que habéis comentado esta mañana, ¿no?, de caducidades, ¿no?, de que sean diferentes de una a otra, precio, ¿no?, sobre todo, ¿no?, que muchas veces es lo que la gente le determina, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, yo creo que tendríamos que sacar un poco de esta mesa y que seamos capaces de debatir. Y ya está. O sea que muchas gracias y... Buenas tardes, mi nombre es Laura Corral y vengo a hablar sobre úlceras que hacemos en la farmacia Argensola. La formulación magistral en úlceras es muy importante porque la úlcera va cambiando mucho de estadio y pueden suceder, por ejemplo, sudación, infección. La úlcera va cambiando y así el médico puede también personalizar el medicamento e ir cambiando con la evolución. Primero vamos a ver unas cuantas fórmulas de úlceras en la mucosa oral y luego ya vamos a pasar a fórmulas en los miembros inferiores, sobre todo. Hay algunas fórmulas que son muy antiguas, otras son novedosas, pero sobre todo son fórmulas que se prescriben bastante en
en la práctica habitual. ¿No funciona? La primera, que ya la conoceréis, es la lidocaína viscosa. Esta fórmula es muy útil para el tratamiento de dolor de úlceras en la mucosa oral. Es una suspensión, un enjuague bucal y también se puede hacer en excipiente adhesivo oral para tratar úlceras que están localizadas y así no tener que hacer un enjuague. Se puede aplicar directamente en la lesión. Normalmente se suelen infectar con cándida. Entonces, para ello podemos hacer enjuagues con nistatina a 100.000 unidades internacionales por mililitro. Además, hay fórmulas que contienen también corticoides y lidocaína para mitigar el dolor en un excipiente adhesivo oral. Un preparado oficinal muy habitual en la farmacia que se utiliza para prevención de úlceras y también para tratamiento de úlceras son los gargarismos alcalinos, que no necesitan receta médica. Ellos contienen boras, que es antifúngico, y fungicida y antiséptico leve. Para el herpes labial podemos formular unas cápsulas de lisina, que se ha visto que la lisina se une a la arginina que contiene el virus del herpes y desestabiliza al herpes. Entonces así se resuelve mucho más rápidamente y luego no da problemas de neuralgias posherpéticas que suelen ser muy complicadas. Para el líquen plan oral tenemos una fórmula con urea, que la urea lo que va a hacer es una exfoliación y también va a proporcionar hidratación en la mucosa oral. Luego clotrimazol como antifúngico y un retinoico que también va a exfoliar y va a hacer que penetre mejor los principios activos. Cuando hay resistencia en terapias de líquen plan oral a corticoides, pues a veces se emplean inmunosupresores, como pueden ser tacrolimus y ciclosporina. Sí es verdad que estos tratamientos son un poco más caros, como ha indicado el médico Jorge Alonso, ya que el tacrolimus y ciclosporina son un poquito más caros que el resto de los tratamientos habituales, pero a falta de otro tratamiento son muy útiles y resuelven el caso bastante bien. Para el síndrome de la boca urente tenemos, como ya comentaron en otra charla, el cocimiento de Janssen, que es antiquísimo, pero también se le han añadido otros principios activos que nos van a ayudar a resolver la patología, como son el borato sódico, clorato potásico, un corticoide, resorcina, que lo que va a hacer también es exfoliar y tiene una cierta actividad antifúngica, y la capsaicina, que es lo que va a hacer para mitigar el dolor y el picor que tenemos de síndrome de boca urente. La miel rosada es demulcente para hidratar toda la boca y que tengamos menos sensación de picor. Otra fórmula que hacemos para úlceras en mucosa oral es el azul de toluidina, que se emplea para ver detección de lesiones precancerosas, porque se tiñen los ácidos nucleicos y así podemos ver si existe lesión precancerosa. Ahora vamos a meternos más en el tratamiento de úlceras de miembros inferiores y aquí va a ser muy importante ir adaptándonos a cómo esté el estado de la úlcera, porque puede presentar infección, inflamación, picor, exudación, luego se puede complicar con contaminación esa exudación, así que es mejor poner astringentes y sustancias que cojan todo el agua de la zona. Y luego también vamos a ver terapias de prevención para pacientes con úlceras crónicas y una fórmula de terapia de dolor para úlceras muy dolorosas. Primero lo que hay que hacer con la úlcera es desbridarla. Y esto significa quitar todos los esfacelos, todo lo que esté pegado a la úlcera y quitar toda la sudación con glucosa. La glucosa se emplea porque hace un medio hipertónico y entonces, como es muy soluble en agua, inmediatamente lo que hace es que capta todo el agua de la úlcera y forma una costra. También empleamos en esta fórmula hidroxipropilmetilcelulosa y chitosan porque son polímeros que también atraen el agua y hacen un gel con el agua. Y chitosan aparte es biocompatible, bueno, y promelosa también con la úlcera. Entonces los polvos se espolvorean por encima de la úlcera
y dejamos que se forme la costra 24 horas. Después retiramos la costra y con la costra ya se irán todos los esfacelos. Volvemos a echar los sobres si procede. Si ya no se nos ha quedado una herida limpia, pues se deja así y se procede con el siguiente gel. Este gel es un gel doble. Por una parte vamos a poner un gel en lo que es dentro de la herida y luego hay otro gel que va a ser fuera de la úlcera. El que está dentro de la herida lleva sucralfato, porque el sucralfato es un conocido antiulceroso que lo que va a hacer es controlar el sangrado de la úlcera. Luego fenitoína sódica, que es curioso porque es un antiepiléptico, pero también se ha visto que favorece el tejido de granulación en varios estudios. Metronidazol, porque probablemente tenga exudados y se esté empezando a contaminar. Lidocaína, si hay dolor, que normalmente sí hay dolor, pero si no hubiese dolor se podría quitar. En un gel PLO. Los geles PLO, no sé si los conocéis, son Pluronic Lecithin Organogel, que significa que van a penetrar más que un simple gel. También, si hubiese mucho dolor, se podría introducir en esta fórmula morfina al 1%. Luego, el gel que va a ir por fuera de la úlcera, por los bordes de la úlcera, va a ser nifedipino. Hay estudios en pediatría al 2%, y en adultos se suele utilizar del 8 al 16. Algún caso he visto al 20%, pero ya con el 16 podemos conseguir buenos resultados. Lo que hace el nifedipino es que provoca una vasodilatación en toda la periferia de la úlcera. Y esto es muy importante porque casi todas las úlceras se producen porque falta riego sanguíneo. Entonces se complican porque no se puede curar bien. Esto lo que hace es que llegue más sangre y la úlcera pueda resolverse en menor tiempo. Para úlceras isquémicas digitales y también para el síndrome de Raynaud se está haciendo sildenafilo, que es el Viagra, que también, como es un vasodilatador, es un donante de óxido nítrico, lo que hacemos es un gel al 0,2% y se pone en los dedos, que es donde empiezan a salir las úlceras. Entonces, por una vasodilatación llega más sangre y la úlcera se resuelve antes. También hay casos en los que se da vía oral para favorecer la cicatrización y es que se resuelva la úlcera. En cápsulas de 20 miligramos. El estriol en úlceras es muy importante también. El estriol es de los estrógenos el menos potente, pero el más seguro. Es el que tienen en mayor cantidad las embarazadas. En la piel es muy importante, por eso cuando nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo estrógenos, se nos va quedando la piel así como flácida, sin tensor y pues nos vamos haciendo viejas más bien. Entonces, aquí tiene un papel muy similar porque promueve que la matriz extracelular de la piel se mantenga correctamente con su colágeno, su ácido hialurónico y que esté sana la piel. Luego dexpantenol, que es un derivado de la vitamina B5, es una forma de vitamina B5 que va a ser calmante y va a ayudar a cicatrizar. Alantoína, pues igual, también nos ayuda a que sea calmante, cicatrizar. Y aloe vera, también hay estudios en úlceras. Luego hemos puesto un gel de ácido hialurónico, porque el hialurónico pues también es un polímero que dependiendo de su densidad pues puede hacer que nos favorezca la matriz extracelular. Este estudio se hizo en hombres y en mujeres y se vio que tardaban el tamaño de la úlcera se reducía en un 20% respecto al grupo que no tenía estriol, porque se vio que lo que aumentaba era el colágeno dentro de la piel. Luego hay un tipo de úlceras que son por déficit de prolidasa. Y esto hay varios estudios que indican que se puede resolver con un gel de glicina, que es un aminoácido, y prolina al 5%. Estos aminoácidos están presentes en un 50% en el colágeno. Entonces van a ser una parte muy importante de la estructura del colágeno. Se hizo en un ungüento emulsivo acuoso y se vio que disminuía el tamaño de la úlcera, la profundidad de la úlcera y había menos casos que empeoraban y que tenían que volver a ingresar. Luego vamos a ver ahora la plata en úlceras.
La plata nos ayuda mucho en la úlcera porque es antiinflamatoria, es antimicrobiana, regenera la piel, antipruriginosa también, disminuye las rojeces, normaliza la flora de la piel y es muy útil en úlceras por pie diabético. Además, también es apta en niños. Hay un estudio del proveedor de la plata que dice que es biocompatible y que se puede echar perfectamente. Entonces podemos hacer, por ejemplo, plata micronizada al 1% en una gasa embebida que se ponga encima de la úlcera, o también se pueden hacer otras opciones como un spray que se eche encima de la úlcera para no tocarlo. Otra fórmula que tenemos con plata puede contener pantenol, que ya hemos hablado de la vitamina B5, bisabolol, que se extrae de la manzanilla y es calmante, antiinflamatoria, y enosolona, que se extrae del regaliz, que también tiene propiedades antiinflamatorias cuando no queremos poner un corticoide, porque como el corticoide hace atrofia en la piel, pues muchas veces no lo podemos poner. Y esta fórmula también sería apta para niños. Luego, como astringentes en la úlcera, es muy importante porque si la piel empieza a estar húmeda, empiezan a crecer hongos y bacterias, entonces hay que secar la piel lo antes posible para prevenir formación de úlceras. Se puede hacer con permanganato potásico al 1/1000, que es un oxidante muy fuerte, lo que hace es que mata las bacterias y los hongos por su efecto oxidativo. Ácido bórico al 4 y loción de calamina, que ya la habréis visto en más fórmulas, que coge muy bien el agua y es astringente. Y para el prurito se está utilizando fórmulas con polidocanol al 0,5 en un spray que se echa sobre la herida. Si tenemos exudado, pues lo mejor va a ser poner metronidazol para que si no está infectado ya, pues evitar la infección, y poner zinc óxido, glicerina, que nos va a humectar la zona, la plata y luego un linimento oleocalcáreo. Para úlceras infectadas también les estamos haciendo unas cremas que llevan colistina sulfato como antibiótico. Y para el pie diabético tenemos las gasas yodofórmicas, que el yodoformo es germicida y ayuda a la cicatrización y a que se resuelvan las úlceras más rápidamente. Esto se envuelven las gasas impregnadas en yodoformo, se envuelven en el pie y se dejan ahí, se van cambiando durante 10 días y se ha visto que mejora la resolución de la úlcera. También podemos prevenir las úlceras crónicas mediante distintos tratamientos. Hay gente que es propensa a tener úlceras, ya sea porque es diabética o por otras patologías. Entonces, hay una fórmula que lleva ácido hialurónico al 1%, vitamina C al 1% y tretinoína al 0,1%. Esta fórmula nos puede sonar perfectamente a una fórmula de antienvejecimiento. Podría ser cualquiera de las que nos echamos nosotras por las noches para mejorar el estado de la piel. Y tiene precisamente esa función, el mejorar el colágeno que tiene la piel para que sea de mejor calidad, que haya más colágeno y prevenir que se forme la úlcera, ya que la piel está más sana. También la tretinoína hace un efecto exfoliativo y habría que empezar con dosis más bajas para que el paciente se vaya acostumbrando. También se ha visto que los efectos de los retinoides en prevención de úlceras es que aumenta el tejido de granulación y el colágeno y aumenta la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos. Unas fórmulas que podemos dar para regenerar la piel, ya sea en pacientes que quieren prevenir la úlcera o que actualmente tienen una úlcera, es una combinación de zinc-gluconato, arginina y vitamina C, y se puede hacer tanto en cápsulas como en vía tópica. Para úlceras varicosas estamos haciendo unas cápsulas de centella asiática 100 miligramos y se toma 2 cápsulas al día, mañana y noche. La centella la toma mucha gente porque también ayuda a mejorar la memoria, pero aparte también ayuda al sistema circulatorio. Si ayudamos al sistema circulatorio, lo que vamos a hacer es que llegue sangre a más sitios del cuerpo, que precisamente es un factor que predispone la isquemia a la aparición de úlceras. Luego también elaboramos suero autólogo estéril, que lo que se hace es una extracción de sangre al paciente y con esa sangre se extraen los factores de crecimiento.
En los factores del crecimiento hay tanto epiteliales como nerviosos, y esto se envasa ya sea en frascos de colirio o en frascos de viales estériles y se echa por encima de la úlcera abierta para que regenere. Todos estos factores de crecimiento van a hacer que la úlcera primero tenga menos eritema, se resuelva antes y tenga menor tamaño. Otra fórmula bastante novedosa es la deferoxamina para prevenir las úlceras en pacientes diabéticos. La deferoxamina la utilizábamos a veces en alguna fórmula porque es un quelante del hierro, entonces para manchas por coagulación de sangre viene muy bien porque te las disuelve, te quita el hierro. Pero luego también se vio que en úlceras podía ser beneficioso para diabéticos porque aumentaba el HIF, pero bueno, lo he puesto ahí por curiosidad para los que quieran saberlo. Y esto es un factor que los diabéticos lo tienen bastante disminuido. Entonces probaron a ver si con este medicamento podían prevenir las úlceras y dio resultados positivos. Había mayor neovascularización, mayor densidad del colágeno, menos radicales libres y se aceleraba la curación. Otras fórmulas para prevenir puede ser el ácido tánico con glicerina, que esto cuando haya una herida no, porque esto pica muchísimo, pero como preventivo está muy bien, porque es astringente el ácido tánico y también se utiliza mucho en fórmulas para las grietas del pezón cuando están dando la lactancia a las madres, que se estropea mucho el pezón, también la dan ahí como preventivo. Luego la fenitoína sódica como preventivo también, lo hemos visto antes, que era el antiepiléptico y aumenta el tejido de granulación cuando hay una úlcera. Y el bifonazol, si se sospecha si se ve que el cuerpo está cogiendo mucha humedad porque está encamado y está habiendo exudación, para que todo eso no se contamine y derive en una úlcera, también se pueden echar polvos para quitar esa exudación. En cicatrices queloides estamos haciendo una fórmula de captopril al 5%, que se ha visto que disminuye el tamaño y el volumen de la cicatriz. Y ya para terminar, una fórmula para dolor intenso de úlceras sería morfina del 1 al 4, dependiendo del paciente lo que necesite, tetracaína al 4 en un gel PLO. Y eso es todo. Muchas gracias y gracias por invitarme. Muchas gracias, Laura. Y, bueno, no sé si tenéis alguna para Jorge o para Laura, alguna pregunta. Yo solamente quería comentarte, bueno, pues ya sabes, es un poco repetitivo, pero es cuando me comentas o que te llega ese mail de bueno, que no existe, ¿no? Indometacina, ¿no? Probablemente, o sea, después comentabais por aquí, no, está desabastecido. Bueno, pero lo que le llega a él es que lo he leído, no existe, ¿no? Pues por tanto, algo no haremos bien del todo, tendremos que manejar un poco mejor la comunicación para que se sepa que está desabastecido, que ahora a día de hoy los proveedores de materia prima no tienen, pero eso no quiere decir que no exista o que no dispongamos de esa materia prima, ¿no? O sea, yo creo que es algo, la diferencia es importante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias.